Muy buenas noches, señoras y señores. Que estamos en el umbral de una nueva era es cosa que nadie, esté a favor o en contra, ignora. En estos días estamos dejando atrás el mundo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Lo que se nos anuncia es esa nueva normalidad, tan anormal que en ella lo sustantivo es el adjetivo. Una nueva realidad planetaria que precisa para su imposición del olvido del pasado. Los nuevos bárbaros veneran la tecnología con una pasión tan intensa como insondable es su ignorancia de lo que significa nuestra condición humana. En nuestra sección Desde Fuera, la publicación Religión en Libertad nos trae un titular que dice: Michelle Bachelet, la ONU aprovechará el COVID para una nueva era basada en principios masónicos. No es una opinión de Religión en Libertad, sino que recoge unas declaraciones de la ex jefe de gobierno chilena. Pues eso, que hablando de nueva normalidad, esta señora, Michelle Bachelet, tras reivindicar los orígenes de su tradición familiar, recordemos que su abuelo fue un activo y conocido masón chileno, se dirige a la Logia de Chile recordando que la pandemia es una magnífica oportunidad para el gran reinicio. Michelle Bachelet ha dicho literalmente: tenemos que vacunar a todos los seres humanos de la Tierra, y ha añadido que el coronavirus, leo literalmente, facilitará dar respuestas globales a cuestiones como el cambio climático o las migraciones. Se está inaugurando una nueva era, según Bachelet, y también sigo literalmente, basada en principios masónicos que nos conducirán a actuar como una sola humanidad, cierro comillas. La parte buena de lo que estamos viviendo es que los líderes globalistas se saben tan poderosos e impunes que nos revelan sus intenciones ya sin rebozo alguno, de tal modo que solo puede engañarse aquel que desee ser engañado. Y parte de esa nueva normalidad pasa por la supresión del cristianismo y muy especialmente del catolicismo. El discurso de las élites se traduce en hechos a través de sus terminales políticas y mediáticas. Los hechos hablan por sí solos. La Constitución española garantiza la libertad religiosa y de culto de todos los españoles. Sin embargo, en nuestro país, hace ya años que los ataques al catolicismo tienen barra libre. El último ejemplo lo tenemos en Aguilar de la Frontera, un pueblo de la provincia de Córdoba donde se ha retirado la Cruz del Llanito. El monumento, situado frente a la iglesia de las Descalzas, fue erigido en 1938 y, según el ayuntamiento, supone una exaltación del franquismo. Por eso, el gobierno municipal de Izquierda Unida ha justificado su derribo en base a la ley de memoria histórica. Las monjas carmelitas pidieron que al menos les dejasen custodiarla o conservar sus restos, pero el ayuntamiento prefirió tirarla cual basura a un vertedero. La indignación de los vecinos y de todos los cristianos se trasladó a las redes, donde comenzó una campaña para denunciar el penúltimo atropello a la iglesia. Hubo incluso quien empezó a erigir nuevas cruces en el mismo lugar, una iniciativa que recuerda a lo ocurrido en la Colina de las Cruces, en la ciudad lituana de Šiauliai. Allí, después de que la Unión Soviética intentase eliminar cualquier vestigio cristiano en la zona, los lugareños, de forma espontánea, levantaron hasta 100.000 cruces. Carmen Flores, la alcaldesa comunista de Aguilar de la Frontera, asegura que seguirá retirándolas. Y es que, mientras toma como franquista cualquier símbolo cristiano, en su despacho posa con un cuadro con su nombre en árabe. Cuanto menos curioso. Por desgracia, este caso nos recuerda al de Callosa de Segura, en Alicante. Allí, en enero de 2018, también se retiró otra cruz con los mismos argumentos. A Francisco Maciá, el entonces alcalde socialista del pueblo, y a sus socios de Podemos, les dio igual que decenas de feligreses se manifestaran a diario contra el derribo. Es más, cuando Teresa Argullo, vecina octogenaria que vivía frente a la iglesia, comenzó a proyectar en su fachada una cruz como la retirada, el consistorio decidió multarla con 100 euros por cada día que lo hiciera. Incluso instaló unos focos de enorme potencia para tapar el holograma. Finalmente, esas multas fueron retiradas gracias a la acción de la Asociación Española de Abogados Cristianos, que también se querelló contra el alcalde. Tanto el socialista Maciá como su teniente alcalde, Ismael Ballester, de Izquierda Unida, contrataron a dedo a un abogado para su defensa, lo que les ha valido una imputación por malversación de fondos públicos. Y hay más casos. En Brozas, municipio de Cáceres, planean derribar otra cruz. Lo reclama el Comité de Expertos de Memoria Histórica, en un informe firmado por Antonio Jiménez Mostazo, una especie de groupie de Pedro Sánchez, junto al que suele posar en redes sociales. Y por si todo esto no fuera suficiente para demostrar el odio que hay contra el cristianismo en nuestro país, recordemos algunos mensajes aparecidos en redes poco después de la fatal explosión en la calle Toledo de Madrid. Nada más conocerse que la deflagración había afectado a la parroquia de La Paloma y a una residencia de sacerdotes, hubo quien comenzó a reírse de las víctimas. Vomitivo.
Y nos complace enormemente tener hoy en carne mortal y no a través de ningún artefacto extraño a doña Polonia Castellanos. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor. Es un verdadero placer, de verdad, en la lucha, bueno, contra los talibanes, porque a esta gente hay que denominarlos así, realmente es un auténtico odio contra los símbolos religiosos y en ocasiones, además del símbolo en sí, también destruyen pequeñas obras de arte. Sí, no tienen ninguna ley que les avale, no tienen ningún argumento, por supuesto que no tienen la razón, además deberíamos estar en un país democrático y lo único que les mueve es el odio que tienen hacia la cruz, el odio que tienen hacia los cristianos y a lo que representamos y por supuesto un odio enfermizo y totalmente talibán. Son las mismas imágenes que los talibanes cuando derribaban también monumentos en Oriente, es lo mismo que están haciendo aquí y movidos por el mismo odio. Y ese odio además se traduce en las expresiones que hemos oído, que hemos leído en Twitter en la última semana a raíz de la desgracia que sucedió en el centro de Madrid, en la residencia religiosa, en donde no han faltado expresiones, en fin, de burla, de mofa, incluso de congratulación abierta por las muertes acaecidas. No se entiende en una persona normal nada de eso, salvo que esa persona esté dominada por un odio, yo no sé si decir preternatural o algo, en fin, pero en cualquier caso una abierta expresión de odio. No se actúa contra estas expresiones de odio, es algo que tiene que llamar la atención, ¿no? Nosotros sí que hemos interpuesto alguna demanda, alguna denuncia contra estas personas. Sí que es verdad que es muy complicado porque la mayoría de ellos son muy cobardes y lo que hacen es esconderse bajo seudónimos y ni siquiera dan su cara, ¿no? Son unos cobardes, en el fondo son odiadores, son talibanes, pero son muy cobardes. Entonces sí que hemos interpuesto alguna, pero sabiendo también cómo es Twitter. Es decir, Twitter es el que censura la libertad de expresión por un lado, pero por otro lado permite todo esto. Entonces nos estamos dando cuenta que en España realmente libertad de expresión hay solo para unos y delitos de odio hay solo para otros. Es decir, si las mismas barbaridades que han dicho contra sacerdotes las hubiesen dicho contra otros colectivos, que por supuesto no digo ni mucho menos que se digan, porque yo creo que tiene que mediar el respeto para todos, pero si esas barbaridades las hubiesen dicho contra homosexuales, bueno, a mí no me cabe en la cabeza que al día siguiente estaban en prisión y que hubiesen buscado como si fuese la Gestapo o cualquier indicio. Cuando es contra los católicos no pasa nada. Los católicos nos insultan, nos tiran las cruces, nos cierran las misas, nos cierran las iglesias y aquí no pasa nada. Entonces, está empezando a pasar demasiado y o despertamos y actuamos ya o va a ser demasiado tarde. Bueno, también recientemente hemos visto a esta alcaldesa de una localidad cordobesa, de Aguilar de la Frontera, derribar una cruz guiada teóricamente por el espíritu, por un celo notable en el cumplimiento de la ley, porque la cruz era franquista. En realidad es una cruz del año 38, erigida para conmemorar a las víctimas de un bombardeo del Frente Popular. Decíamos antes, hablábamos antes de empezar, que es un poco el criminal borrando las huellas de su delito, pero es que además cuando unas monjas han pedido que se les entregue la cruz, se han negado, la querían tirar al vertedero. Es decir, es que eso es lo que quieren hacer verdaderamente. Y no solo la cruz como símbolo, quieren tirar una civilización al vertedero. Quieren acabar con la historia, como muy bien dices, quieren que se olvide, porque la cruz podría representar la guerra civil, sí, pero podría representar a todas aquellas personas que fueron masacradas por causa de su fe, todos aquellos obispos, seminaristas jovencísimos, monjas, todos aquellos que fueron masacrados por causa de su fe. Entonces sí que podría representar en ese caso la guerra civil. Pero es que esta señora no tenía ningún motivo para tirarla. De hecho, es que ella misma es bastante ignorante, porque es que ella misma dice en público que ha pedido un informe y que le han dicho que en base a la ley de memoria histórica, que todos sabemos que es tremendamente parcial, tampoco podía tirar la cruz. Entonces es una talibán, pero además es bastante ignorante. Y lo que quiere es acabar con los cristianos y quiere acabar con la historia. Entonces lo que hay que hacer es conocer y dar a conocer esa historia. Siempre se trata de borrar las huellas. En Callosa pasó lo mismo. Se trataba de olvidar quién había asesinado a todos los que aparecían en esa inscripción de esa cruz. Recordemos que en esas inscripciones hay personas de todo tipo, tanto personas labradores, agricultores, también sacerdotes, incluso republicanos. Es decir, el odio al final no obedece a razones y hasta sus propios compañeros republicanos les acaba asesinando y les acaba masacrando. Esta señora, esta alcaldesa, no tenía ningún motivo para tirar esa cruz, por eso hemos abierto un contencioso, le hemos puesto una querella y esperamos que esta señora sea inhabilitada, igual que deberían ser inhabilitados todos los alcaldes que se dedican a hacer este tipo de obras de odio, a sembrar este tipo de odio, porque no valen como alcaldes y porque en una época de crisis el dinero que nos cuesta mucho, que nos quitan de nuestro trabajo, que nos quitan a través de los impuestos, debería dedicarse para ayudar a las personas y no para fomentar el odio de estos talibanes. Citabas el caso de Callosa de Segura, que ha sido un caso
pues que yo creo que ha traído la atención de toda España, porque ha sido también un poco una lucha de David contra Goliat. Aquella señora que, viviendo enfrente de la iglesia, proyectaba una cruz todas las noches para sustituir la cruz que el alcalde, en fin, al que no calificaré, se empeñó en arrancar, ¿no? Y habéis puesto, en Abogados Cristianos, habéis puesto una denuncia contra el consistorio, precisamente por malversación de fondos públicos, por la contratación a dedo de un abogado para que les lleve la causa. Un abogado que además tiene unas ciertas relaciones y unas ciertas conexiones. Claro, hay que partir que estas personas son odiadoras y son talibanes, pero no son demasiado inteligentes. Entonces, el teniente alcalde de Callosa de Segura, el anterior teniente alcalde, un talibán también, pues dijo ciertas cosas de nosotros y nosotros aprovechamos para ponerle una demanda por vulnerar nuestro derecho al honor, sabiendo... quiero decir, el objeto de la demanda no era resarcirnos, porque a nosotros que un talibán nos insulte, la verdad es que casi nos hace sentirnos hasta orgullosos, pero sabíamos que él iba a realizar una contratación ilegal y efectivamente así hizo. Entonces, a pesar de que del ayuntamiento tenía servicios jurídicos contratados con el oportuno concurso y con la oportuna licitación, este señor lo que hizo fue contratar a dedo a un servicio jurídico del barrio de Salamanca de Madrid y en el que está implicado, pues en este servicio jurídico era el abogado director, la mano derecha del ex juez Garzón y un tremendo odiador también que se ha dedicado a pedir que se retiren todas las cruces, que por cierto se ha dedicado a pedir que se retiren todas las cruces de España, a amenazar a los ayuntamientos que no las quitan, pero cuando se quita alguna placa de asesinos que pertenecieron al bando de la ultraizquierda o al bando popular, pues él lo que hace es denunciar también a esos ayuntamientos porque supone que es un gasto innecesario. Es decir, es un gasto necesario cuando se quitan cruces, pero cuando se quitan lápidas, inscripciones, homenajes de otro lado, pues resulta que es un gasto innecesario, ¿no? Entonces contrató a este señor, cuando ya digo había un servicio jurídico ya contratado y además cuando la demanda se dirigía contra él lo que hizo fue cargarlo a las arcas del ayuntamiento. Por lo tanto hay una malversación de fondos, hay un delito de tráfico de influencias y lo ampliaremos por delito de prevaricación. Y además esto es la señal, en derecho hay un principio que dice quien puede lo más puede lo menos. Por supuesto que este hizo esto, seguramente ha podido hacer más cosas, pudo con la cruz, aunque de momento porque esa cruz volverá a su sitio y lo que vamos a pedir es que se investigue qué pasó en el derribo de esa cruz, que quien puede lo más puede lo menos, quien pudo contratar de forma ilegal seguro que contrató también de forma ilegal o realizó irregularidades en la destrucción de esa cruz. Entonces, esa cruz, afortunadamente, sabemos dónde está, esa cruz va a volver y es cuestión de tiempo y esperamos que estos señores, que gracias a Dios ya no están en el equipo de gobierno, sean también condenados porque el dinero público debería de tratarse con real exquisitez y con mucho cuidado y estos señores a la vista está que son capaces de todos, de derribar cruces, de malversar fondos y de todo. Desde el punto de vista estrictamente legal, objetivo, el hecho de que un ayuntamiento tenga un equipo jurídico a su disposición y contrate a alguien de fuera para algo específico, ¿está contemplado como tal malversación? O quiero decir, ¿o entraríamos en el parecer de un juez? Hombre, los jueces al final siempre entramos en su parecer, salvo si es una agrupación de jueces en concreto, que ya sabemos cuál es su parecer si le llega una denuncia nuestra. Entonces, sí que habría malversación de caudales públicos en el momento en el que nosotros dirigimos una demanda contra él como persona, no como teniente alcalde, y aprovecha que es teniente alcalde para sufragar esos gastos. Y habría tráfico de influencias en el momento que dirige en concreto a uno en concreto que es afín a su partido, que pertenecía al partido de gobierno de su compañero del PSOE, que además estaba involucrado en estos temas de memoria histórica, y habría prevaricación en una serie de documentos que habrían trascendido también. Quien puede lo más puede lo menos, si fue capaz de hacer esto para contratar a un simple abogado, que somos muchísimos, claro, pues seguro que también cometió irregularidades en el derribo de la cruz. Todo esto es presuntamente, aunque es muy probable. De hecho, quiero decir que el juzgado de instrucción de Orihuela ha admitido a trámite la querella, por tanto, quiero decir que nadie... Lo digo porque he leído alguna cosa por ahí, ¿no? En fin, como diciendo que era descabellado y viendo las explicaciones que habéis dado desde Abogados Cristianos y lo que estás comentando ahora, me parece que es una cosa absolutamente comprensible por todo el mundo, ¿no? Pero hay quien ha intentado retorcer el asunto. Por cierto, ¿sabemos algo de qué se ha hecho con la cruz? Un ayuntamiento se deshace de un monumento y sabemos qué pasa luego, cómo se procede, pueden hacer lo que les dé la gana, lo tienen que conservar en algún depósito municipal. En el caso de la Cruz de Callosa, ¿sabemos algo? Sí, en el caso de la Cruz de Callosa sabemos dónde está. Ellos la quisieron demoler, como la alcaldesa de Aguilar, por ejemplo. Nosotros nos han llegado
noticias por parte de los vecinos en el que la alcaldesa quería que la cruz fuese hecha añicos, es decir, la alcaldesa de Aguilar quería de todas las formas que esa cruz se derribase y se demoliese con los añicos más pequeños para que no se pudiese reconstruir. Aún así, seguramente podremos reconstruir esa cruz y esas cruces, cuando vuelvan a su sitio, tendrán todavía más significado, porque significarán el odio de algunas personas, ahora con nombres y apellidos además, y que el amor de la cruz y que el esfuerzo y el coraje de muchos cristianos y muchos católicos ha conseguido volver a reponer. Entonces, en el caso de Callosa de Segura había muchísimo odio también un poco en parte por borrar la historia, como bien decías. Y lo que se hizo añicos fue la base, donde estaban los nombres, pero la cruz se tiró a la intemperie. Nosotros pedimos que esa cruz íbamos a poner una ejecución de sentencia para que esa cruz estuviese a buen recaudo, porque todavía la sentencia no ha recaído y esa cruz actualmente sí que está en un sitio salvaguardada de alguna manera. Por eso sabemos que esa cruz va a volver y además la misma estará restaurada, estará con muescas precisamente que simbolicen el odio de este alcalde y este teniente alcalde, pero esa cruz volverá. Por cierto, que nosotros conseguimos parar a través de unas medidas cautelarísimas el derribo de la cruz y después, sospechosamente, por la intervención de la Consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cruz terminó por quitarse, pero en un primer intento lo paramos. Y la cruz ahora mismo está a buen recaudo, gracias a Dios. Cambiando ligeramente de tema, pero solo ligeramente de tema, habéis empezado una campaña para que la Junta de Andalucía sancione a ciertos abortorios que, por razón, digamos, de propaganda falsa, ¿no? de falsa publicidad, ya que dicen que el aborto no conlleva consecuencias físicas ni mentales, y en fin, que las mujeres no tienen problemas para quedarse posteriormente embarazadas y demás. Y eso habéis dirigido al consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, consejero de Sanidad del Partido Popular en Andalucía. ¿Os ha contestado el señor Aguirre? Pues hasta el día de hoy no. Hasta ahora mismo no nos había contestado. ¿Es habitual esa propaganda por parte de estos abortorios falsa, esta publicidad falsa? Es habitual, pero deja de serlo porque nosotros, yo creo que hace un año aproximadamente, en febrero del año pasado, ganamos una sentencia contra la patronal del aborto, contra CAI, en el que la sentencia dice precisamente eso. Lo que todos sabemos, era un secreto a voces, que con el único fin de ganar dinero, los abortorios y los magnates del aborto son capaces de engañar a las mujeres hasta engañándolas con su propia salud. Yo no entiendo que las feministas, si realmente son feministas y no solo de boquilla, no emprendan acciones legales contra estos centros que ponen en riesgo la salud de la mujer con el único fin de ganar dinero. Es decir, esto evidencia una vez más que el aborto no es un derecho, sino que los magnates y los empresarios del aborto y los abortorios nos ven a la mujer con el símbolo del euro, con el símbolo del dólar y que les damos exactamente igual. Y de hecho ya está esta sentencia que condena a la patronal del aborto y a los 29 abortorios que engloba, y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se han sancionado a varios abortorios. No entendemos por qué en Andalucía no se ha hecho cuando es la misma dinámica, y no entendemos por qué las feministas no hacen nada contra esto, que es un evidente riesgo y un peligro para la mujer. No solo hablamos de secuelas psicológicas, además hablamos de muchas secuelas físicas y de multitud de sentencias que hay porque hay roturas de útero y etcétera. Y simplemente hay que consultar con profesionales, pero con profesionales de verdad y con expertos de verdad, y que digan los riesgos que conlleva un aborto, igual que una operación de riñón conlleva riesgos, sobre todo algo tan invasivo como es un aborto. Sería, en definitiva, por falsa publicidad, claro, porque están alentando la utilización, el consumo de algo y que no se producen los términos en los que ellos dicen. También cambiando un poquito de tema, pero también en lo mismo, vamos a ver, el Gobierno de Castilla y León ha limitado el aforo a los templos católicos a 25 personas. 24 si descontamos el sacerdote y 23 si hay monaguillo. Bueno, estamos ante una evidente limitación del derecho de libertad religiosa. Sí, yo creo que más que una limitación es una prohibición de facto. Es decir, en la Catedral de Burgos o en la Catedral de Valladolid o en la Catedral de León, ¿cuántos nos podemos reunir en una celebración, en una misa? Pues el domingo bastantes personas, a lo mejor los días de diario vamos menos, pero el domingo bastantes personas. En el momento que tú dices que solo 25 y además pones un toque de queda a las 8, que ahora querían adelantar a las 6, yo voy a tener que llevar un salvoconducto para ir a buscar a mis hijas al colegio. Entonces, lo que implica esto no es solo una limitación, es una prohibición
de facto. Es decir, por parte de la Junta de Castilla y León, del PP y Ciudadanos, se está pretendiendo que no acudamos a las misas. Porque es que además durante el estado de alarma también se desalojó la Catedral de Valladolid porque había 5 o 6 personas asistiendo a una misa. Entonces, y aparte todo esto, las urgencias de Valladolid y los hospitales están colapsados. Entonces, se ha demostrado que esto no salvaguarda la salud, sino que lo único que quieren es una prohibición de facto, porque es que paralelamente a esto, mientras se permiten solo 25 personas en la Catedral de Valladolid, como bien decías, la Junta, de forma extraordinaria y muy diligente, pues permite que se reúnan 150 sindicalistas. Sí. Entonces, el derecho de reunión es válido para los sindicalistas, pero para los católicos no, en una celebración, porque además es que para los católicos es un derecho fundamental que es la libertad religiosa. Y luego estamos hablando de unos dictadorzuelos que se creen que tienen poder omnímodo cuando realmente son de una comunidad autónoma y no tienen poder para hacer este tipo de cosas. Nosotros hemos interpuesto unas cautelarísimas en el Tribunal Supremo en dos ocasiones. La primera nos dijeron que no habíamos interpuesto recurso de contencioso adjunto cuando era falso y además, gracias a Dios, como ya sabemos, este tipo de maniobras tenemos todos los justificantes. La segunda los pusimos y el Tribunal Supremo nos dijo que para ellos no era algo urgente, ni era importante ni urgente. Entonces se están tramitando como cautelares y lo que esperamos es que la decisión y la resolución del Supremo llegue antes de que estos dictadorzuelos pues sigan avanzando en su afán por cerrar las iglesias, porque por otro lado tampoco se han cerrado los teatros. Y entonces mientras en la Catedral de Burgos solo podemos ir 23 o 24 feligreses, pues en un teatro pequeño pueden ir 150 personas. Entonces evidentemente que así no se ataja el virus, sino que lo único que tratan de atajar así es a los católicos. Doña Polonia Castellanos, muchísimas gracias por todo lo que hace y por estar hoy aquí también, se lo tengo que agradecer personalmente, porque preferimos, como le digo, tenerle en persona y siempre que sea posible por medio de cualquier artefacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Y nosotros nos vamos a nuestro espacio de la hemeroteca. Que dice que el presidente del Consejo de Transparencia fulmina a 2 puntales del organismo incómodos para Sánchez. Y es que el miembro más inquisitivo del Consejo de Transparencia, Esperanza Zambrano, ha sido destituido por el nuevo presidente del organismo, José Luis Rodríguez Álvarez, uno de esos enchufados de Pedro Sánchez. Y es que Zambrano se ha empeñado en que el presidente del gobierno dé cuenta de los usos que ha dado al Falcon, confiese la lista de amigotes de Pedro a los que les hemos pagado las vacaciones, informe de los contratos sanitarios firmados en los últimos meses o revele la identidad de quienes componen el presunto comité de expertos que dirige, se supone, la pandemia. Es muy posible que tras Zambrano sea también destituido Javier Amorós, aunque el escándalo aconseja no precipitar las cosas. La corrupción de Pedro Sánchez, la corrupción personal de Pedro Sánchez es ya algo más que una suposición o una sombra. Empieza a parecerse a una certeza. Cada año se publica un informe acerca de la persecución de los cristianos en el mundo. En los 4 últimos ejercicios, el número de quienes han muerto asesinados por confesar su fe en Cristo oscila entre 3 y 4.000 en cada uno de ellos. Dictaduras comunistas y países islámicos son los principales verdugos de los cristianos. Además de quienes mueren asesinados, existe una represión social y política en los países democráticos occidentales cada día más agresiva. Vamos a verlo. Las poblaciones cristianas en el Próximo Oriente se han reducido en los últimos años más de lo que han venido haciendo en siglos. Las intervenciones militares occidentales y las subsiguientes reacciones de los países musulmanes han mermado su presencia. Según la ONG francesa Puerta Abierta, unos 340 millones de cristianos son perseguidos en el mundo por su fe. En Corea del Norte, entre 50.000 y 70.000 cristianos se encuentran en campos de concentración por su fe, y 166 sacerdotes han desaparecido. En Irak, los cristianos han pasado de constituir una pujante población de 1,5 millones de personas a menos de 200.000 en apenas 20 años. En Siria, pese a la protección de Bashar al-Assad, 2/3 de la población cristiana ha desaparecido, quedando unos 750.000 de una población de 2,2 millones. Los asesinatos de cristianos se han extendido por la región en las últimas décadas, incluso en Turquía, donde han pasado en un siglo de 3 millones a menos de 100.000. El gobierno de Ankara no solo sigue negando el genocidio armenio que tuvo lugar hace un siglo, sino que masacra a los cristianos del enclave azerí de Nagorno-Karabaj.
La muerte de los cristianos en países islámicos es un hecho que los medios de comunicación occidentales silencian sistemáticamente, básicamente porque cuestiona la versión del Islam que quieren proyectar. Pero lo cierto es que en todos esos países está castigada la conversión al cristianismo, en ocasiones con la muerte, como sucede en los casos de Somalia, Irán, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán, Afganistán y Mauritania. En Marruecos y Argelia los nativos no pueden convertirse y no se tolera la presencia de clérigos cristianos en su suelo. Ningún musulmán de nacimiento puede profesar otra fe y la mera posesión de una Biblia es un grave delito en varios de estos países, singularmente en Arabia Saudí, donde además está prohibido exhibir toda fe que no sea el Islam. En Sudán, las muertes de cristianos en la década de los 90 del pasado siglo sobrepasaron el 1.000.000, mientras en Somalia se han estado decapitando a los conversos al cristianismo. En Pakistán, ser cristiano está considerado blasfemia y el culpable es ejecutado. En Timor Oriental, más de 200.000 fueron asesinados, una cuarta parte de la población total, y otros muchos fueron sometidos a brutales vejaciones. En Nigeria, varias decenas de miles han sido asesinados desde 1990 a manos de Boko Haram, que persigue crear un Estado Islámico radical en el norte del país. En China, miles de cristianos han sido asesinados en los últimos 20 años, y desde la subida al poder de Xi Jinping se ha proclamado el objetivo de luchar contra la propagación del cristianismo. En el vecino Vietnam, miles de cristianos son detenidos por el simple hecho de acudir a la iglesia. Mientras todo esto sucede, el mundo prefiere mirar a otra parte. Y tenemos ahí al otro lado al señor Ted Blake, presidente de Puertas Abiertas. Señor Blake, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, de todas las persecuciones por razones ideológicas o religiosas, la más persistente en el mundo es la que se perpetra contra los cristianos, sobre todo en los países de fe islámica y en los países también comunistas. Sí, bueno, no se limita a esos países porque también vemos la persecución en los países, en India, que es un país hindú, Ajá. o en países también que son budistas. Pero lo que es muy importante es saber que no se ha llevado a cabo un estudio tan exhaustivo de la persecución de otras religiones como lo que se hace de la fe cristiana. Por lo tanto, es muy difícil declarar categóricamente que el cristianismo es la fe más perseguida en la historia. Pero eso no quiere decir que son 340 millones de personas que sufren persecución o discriminación a niveles altos o muy altos o extremos en el mundo. No se me ocurre ningún otro colectivo en el mundo que sufra esa persecución en tan grandes cifras. A lo mejor lo hay, pero a mí así de entrada no se me ocurre ninguno. Pues posiblemente no. Y esto significa que son personas que sufren el peligro de poseer una Biblia, una copia de la Biblia, o que un padre no pueda educar a sus hijos según sus creencias, o el mero hecho de llevar una cruz puede ser causa de muerte para una persona, o ser identificado como cristiano en el DNI puede conllevar pues discriminación a la hora de buscar puesto de trabajo o buscar una formación escolar. Y cosas de este tipo son los efectos de lo que es la persecución de los cristianos. Bueno, en la zona de Oriente Medio, en las últimas décadas hemos asistido a una persecución verdaderamente cruenta que además ha terminado con algunas de las comunidades cristianas más antiguas que llevaban, desde luego, largos siglos asentados en la zona, que formaban parte de la cultura de la zona y que han quedado reducidas en ocasiones pues, a una tercera parte e incluso menos del total de lo que constituían hace 20, 25 años. Es una pérdida, por supuesto, en términos humanos y religiosos, sin duda ninguna, pero además es una enorme pérdida en términos culturales, entre otras cosas porque ellos pues, habían conservado formas del cristianismo particularmente peculiares y antiguas en muchos casos. Sí, esto es cierto. Países como Irak y Siria son países que tienen una tradición larga del cristianismo y es un cristianismo que inició justo en el primer siglo de la historia después de Cristo. Y son los discípulos de Jesucristo los que fueron y empezaron o iniciaron las iglesias en estos países. Y esto también es cierto acerca del país de India,
donde el cristianismo también encuentra sus inicios en el primer siglo. Y es significativo para nosotros el hecho de que India es uno de estos países, porque hoy en día estamos viviendo una situación donde personas cercanas al gobierno indio han declarado que para finales de este año el cristianismo será exterminado del país. Y es un proyecto que ellos están haciendo de nacionalismo religioso, donde están declarando de que para ser un auténtico ciudadano indio uno tiene que ser de la religión hindú. Los dos principales países, bueno, los dos países más poblados del mundo, India y China, son países que están desplegando una muy activa persecución de los cristianos y bueno, acaba de apuntar precisamente esa declaración cercana a esferas gubernamentales de la India, donde lo que se está anticipando es casi el exterminio de un grupo entero, como sería el de los cristianos. Por otro lado, en China está pasando algo parecido, no expuesto de una manera tan radical, pero donde también se persigue y se encierra a los cristianos por el mero hecho de serlo. Sí, China es un país que tuvo una persecución muy terrible durante una serie de años y luego se relajó un poquito y llevaba unos 10 años en una situación de relativa tranquilidad en relación con los cristianos. Pero en estos últimos 2 años ha habido un giro muy importante y es parte de la reacción al incremento del cristianismo en China. Hoy en día contamos con 97 millones de cristianos en el país y se estima que en unos cuantos años llegará a ser 240 millones de cristianos. Por lo tanto, estamos viendo ese crecimiento y el gobierno está preocupado de que haya más cristianos que miembros del Partido Comunista en su país y por eso quieren limitar esa capacidad de crecimiento y lo hacen de diferentes formas. Una es poniendo una videovigilancia con reconocimiento de rostros dentro de las iglesias y lo utilizan porque también tienen lo que serían los puntos sociales, como lo que nosotros tenemos del punto del carnet de conducir, pues ellos lo tienen como puntos para su situación social. Cuantos más puntos tienes, más privilegios tienes. Y en algunas zonas ya en China se está aplicando que se está retirando puntos a los ciudadanos chinos cuando asisten a las iglesias. Y esto es una de las cosas. Y otra cosa es que están intentando sinizar o chinizar la fe cristiana. Eso quiere decir que están intentando ajustar el cristianismo a la ideología comunista. Y tienen una serie de cosas que hasta reinterpretan pasajes bíblicos. Bueno. Llama la atención que hayan sido gobiernos occidentales los que han destruido estructuras como las de Irak y en camino va la de Siria, que han sido particularmente protectoras de las minorías cristianas en sus países, sobre todo si tenemos en cuenta que éstas están seriamente amenazadas por la existencia de algunas otras potencias, como es el caso de Irán o de Arabia Saudí, que son particularmente beligerantes, sobre todo este último caso, contra los cristianos. Sí, bueno, tanto Irán como Arabia Saudí son países muy reticentes al cristianismo. Y la situación en Irak y Siria. En los últimos años, estos dos países han pasado de no tener un nivel de persecución demasiado alto a estar entre los 13 primeros en la lista. Y esto quiere decir que son países con una persecución extrema. Y lo hemos visto con el Estado Islámico amenazando de muerte a todos los cristianos que vivían en el país, en cualquiera de los dos países, y luego también persiguiéndolos para que salgan corriendo del país. Y personas han tenido que salir con lo puesto y llegar a donde pudieran llegar para salvar la vida. Y ahora algunos cristianos están intentando volver a sus propios lugares y entre la destrucción de las ciudades, la falta de recursos de infraestructuras sociales y luego la dificultad que todavía hay en cuanto a la oposición al cristianismo, los cristianos se están encontrando con verdaderas dificultades para permanecer en estos lugares. Y nosotros llevamos varios años de campaña defendiendo el derecho de que los cristianos sigan allí porque
como hablamos antes, son cristianos que llevan desde el primer siglo presentes allí, no son una importación de Occidente, son cristianos que llevan generaciones tras generaciones viviendo en el país y siendo ciudadanos autóctonos de Siria y de Irak. Así que esa es una de las situaciones que estamos viendo en estos países. La situación es particularmente trágica, además de en el Oriente Medio o en el Próximo Oriente, también en el África subsahariana. Ya sé que es un concepto obviamente muy amplio, pero hay algunos sitios como Nigeria, por ejemplo, de forma muy particular, donde está Boko Haram, que quiere constituir una especie de califato en el norte del país, y la extensión de una versión bastante radical del Islam en toda la zona oriental, de la costa suajili, etcétera. Es quizá, en términos generales, posiblemente la peor zona del mundo para un cristiano hoy. En términos de violencia, es quizás una de las peores regiones del mundo. Si hablamos, nosotros cuando hacemos el estudio medimos la violencia, además de los 5 ámbitos de la vida, de la vida privada, la vida en familia, la vida en sociedad, la vida nacional y la vida eclesial. Y sumando eso, pues hay otros países que tienen un nivel más alto de persecución, pero en cuanto a la violencia, Nigeria es el país más violento del mundo contra los cristianos. Y están el grupo Boko Haram, que es conocido, pero también hay un grupo de ganaderos de la etnia Fulani, que son ganaderos armados y además con armas de gran capacidad, y atacan a los cristianos. Han llevado a cabo ataques contra 100 aldeas cristianas en el centro de Nigeria y totalmente con impunidad. Y esto es lo que estamos viendo en este lugar. Y hay una campaña de islamización del continente africano, y parte de esa campaña se lleva a cabo con el uso de la violencia. Y estamos viendo que esa violencia está llegando a la República Democrática del Congo, a Mozambique, a Níger, a Camerún y quizá algunos países más de la zona subsahariana de África. Y por eso estamos viendo que la violencia es realmente fuerte en este continente. El 91% de los asesinatos de cristianos que han ocurrido en el año pasado, que hemos podido verificar y documentar, han ocurrido en el continente africano y solo el 8% en el continente asiático. Verdaderamente terrible, señor Blake. Le agradecemos enormemente que haya estado hoy con nosotros y esperamos poder hablar con usted más adelante de algún tema algo más amable, entre otras cosas, bueno, pues sin que lo sea excesivamente más, pero se nos queda en el tintero la incipiente persecución que empieza a haber también en el mundo occidental del cristianismo. Pero si le parece, le emplazaremos para más adelante. Muchísimas gracias, señor Blake. Pues muchísimas gracias, igualmente. Un placer. Nosotros nos marchamos con la frase de hoy que dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre. Y está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y en los versículos 18 al 21. Muy buenas noches.